Escalando pecados, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Sembrando el Evangelio de Jesucristo presenta. Hola, buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo en este día viernes. Y gracias damos a Dios porque nos concede nuevamente estar llegando a su hogar, a su centro de trabajo o donde quiera que usted se encuentre en esta tarde de viernes. Y gracias por darnos esa oportunidad. Les saluda Néstor Ramos Garduza en nombre del titular de este programa, el pastor Gerardo Espinosa Contreras. Y en esta tarde, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, esperando que sea de bendición para su vida esta tarde, la palabra que usted va a escuchar y que le ayude y le edifique para su diario vivir. Somos Iglesia Betel, estamos aquí en Comalcalco, en la calle Pedro C. Colorado, junto al río. Ahí estamos para servirles, para atenderles. Ahí está el Templo Betel ubicado en la calle Pedro C. Colorado, junto al río. Cuando guste usted acompañarnos, ahí estamos los martes y los jueves. Tarde y los domingos 11 de la mañana y 6 de la tarde. Será usted bienvenido a acompañar. Bueno, vamos a dar lugar a la palabra. Y quiero en este programa, Sembrando el Evangelio de Jesucristo, quiero que usted busque la mano en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y vamos a leer del versículo 16 al versículo 20 en esta tarde. Vamos a leer esta palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, del versículo 16 al versículo 20, estaremos meditando esta tarde. Dice así la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Palabra de Dios. Amén. Le invito a que hagamos una pequeña oración para pedir a Dios la dirección de esta tarde, de esta palabra que vamos a estar meditando. Así que vamos a orar a Dios unos momentos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en el canal 18. Gracias, Señor, por la señal que sale de este lugar, de las instalaciones de BX, y llega a cada uno de los hogares, a cada uno de los equipos, Señor, que están recibiendo esta señal, para que cada uno de los oyentes y de los que están mirando esta señal puedan ser edificados por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por las vidas de cada uno de ellos, pero también te pido, Dios, que tu palabra esta tarde venga a hablarnos, venga a darnos, Señor, ese alimento que necesitamos en nuestra alma, en nuestro corazón. Padre, que tu palabra sea dada de lo alto, no palabra de hombre, Dios. Que sea en esta tarde, Señor, de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, en esta preciosa tarde, ¿verdad? Yo les quiero compartir esta enseñanza basada en este Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 16 al versículo 20 que hemos leído. Y es una parábola, es ciertamente una parábola, porque comienza el versículo 16 diciendo: también les refirió una parábola diciendo, ¿verdad? Y esta parábola nos habla de un hombre rico, de un hombre que había tenido muchas ganancias con lo que ya tenía, que había adquirido más todavía. Y su pensamiento pues estaba envuelto, ¿verdad? Aquellos pensamientos que él tenía estaban envueltos en ese pensar, en ese sentir de qué hacer, ¿verdad? Con todo lo que estaba adquiriendo, todo lo que estaba ganando, todo aquello que estaba allí, ¿verdad? Recibiendo como ganancia de todo lo que tenía.
Y pues esta parábola nos hace referencia de cómo este hombre pensaba, y dice el versículo 17 que él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él veía que todo lo que estaba recibiendo era mayor a lo que ya tenía, y por lo tanto su pregunta era: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Pues mi espacio, mis lugares no son suficientes para todo lo que voy teniendo y lo que seguiré teniendo. Y rápido, ¿verdad? Su pensamiento, dice el versículo 18, y dijo: esto haré. Voy a tumbar, voy a derribar todos mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Su pensamiento enseguida, ¿verdad? Según la parábola que nuestro Señor Jesucristo fue dando en este capítulo 12 de Lucas, dice que su pensamiento fue: todo lo que tengo ya no me alcanza, los espacios ya son chicos, los derribaré y haré más grandes mis graneros, y al final allí guardaré todo lo que tengo y lo que viene. Y al final, versículo 19, dice esta palabra de Dios, el versículo 19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Imagínese cómo estaba su mente en él, estaba viendo todo lo que él estaba obteniendo, todas las ganancias, todo lo que ya poseía, y aún así dice: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él estaba mirando que lo que él poseía no solamente le iba a bastar para un día, para una semana, para un mes o para un año, sino que sabía por todo lo que él estaba mirando, que estaba teniendo y lo que seguía ganando, que sería para muchos años más. Y ese sentir, ese pensar lo llevaba a decirle a sí mismo, a su alma, como dice el versículo 19, y diré a mi alma, y le dijo: repósate, come, bebe y regocíjate. Queriendo decir: estaré tranquilo por muchos años. Pero en el versículo 20 usted puede encontrar que Dios le habla, y en la parábola que Jesús refiere aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 12, el versículo 20 dice que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? ¡Qué contraste! Cuando este hombre se encuentra, según la parábola de Lucas 12, en qué contraste se encuentra, ¿verdad? De que él está mirando que sus ganancias, la parábola refiere que este hombre rico, sus ganancias estaban generando aún más ganancias, su heredad, todo aquello que él poseía le estaba dando más y más y más, tanto que sus bodegas, tantos que sus lagares, tanto que sus almacenes estaban quedando cortos por lo que él estaba generando, por lo que él estaba recibiendo. Y de qué manera él en su mente pensaba, cavilaba y meditaba qué iba a hacer, porque ya no tenía él suficiente espacio. Y él solo se respondía a ese sentir, a ese pensar, de la manera que él dijo: bueno, pues voy a derribar esto y haré más grande, los edificaré más grande y allí los tendré. Para él esa fue su solución. Para él la solución más rápida es hacer algo más grande, porque me están llegando cosas más, me está llegando más ganancia, estoy obteniendo más. Por lo tanto, edificaré mayores mis edificios, mis lugares, mis bodegas, mis almacenes, y allí tendré todo lo que voy a tener. Y aún así, no solamente esta parte, ¿verdad? Sino él en su pensar y en su sentir, ¿verdad? Le decía a su alma: mira, gózate, regocíjate, come, bebe, reposa, estate tranquila, alma, porque tienes para muchos años guardado aquí. O sea que él consideraba que por muchos años él no iba a tener necesidad de nada. Pero qué respuesta y qué manera de Dios hablar en cuestiones a este hombre, según la parábola de Lucas 12 del 16 al 20, cuando Dios le dice: necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto. ¿Qué le quiso decir Dios según esta parábola? Todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has planeado, todo lo que tú estás deseando, todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú vas a lograr según tu mente, según tu corazón, todas las cosas que tú vas a adquirir y todos tus planes y todos tus propósitos, al final de cuenta, y termina el versículo 20 diciendo:
¿de quién será? ¿No se le hace muy familiar esta parábola con lo que hoy en día podamos estar viviendo? Hoy estamos viviendo el día número 6 de este nuevo año 2023. Estamos en el día número 6 donde hemos visto ya que han sucedido muchas cosas. Pero algo que podemos encontrar, usted que me está mirando, amigo y amiga, algo que usted puede notar es que la mayoría de las personas al iniciar el año tienen muchos planes, tienen muchos propósitos, tienen muchos proyectos, tantos así quizá como este hombre, tantos así que están pensando qué hacer, qué manera trabajar, de qué manera obtener ciertas cosas, ganancias, obtener bienes, obtener no sé cuánta cosa pueda existir en la mente del hombre o de la mujer. ¿Y cuántos al principio de año dicen mis propósitos para este año nuevo es esto y esto? ¿Y cuántos podrían decir, verdad, yo voy a hacer esto, voy a trabajar en esto, voy a lograr esto, haré esto? Y pudiéramos estar identificándonos con el hombre de esta parábola de Lucas 12, 16 al 20. Pudiéramos estarnos identificando en una manera de decir, bueno, estoy obteniendo y estoy logrando y ahora necesito hacer esto. Hoy en día la gente está muy preocupada, muy desesperada por todo lo que está pasando a nivel mundial. Y eso está ocasionando que la mente del hombre, que la mente de la mujer haga sus planes, haga sus propósitos, haga sus proyectos. Y precisamente en esta parte, mucha gente hoy está considerando hacer todo y lo menos que están considerando es poner a Dios en primer lugar. Y por eso el tema de esta tarde es: sin Dios nada podemos hacer. Es justamente el tema que yo les quiero compartir. Sin Dios nada podemos hacer. La respuesta a este hombre, el cual estaba haciendo sus planes, Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando vemos y no en este pasaje de la Biblia de Lucas 12 del 16 al 20, nos damos cuenta que realmente todos los proyectos y todos los planes y todos los deseos que este hombre estaba haciendo, al final de cuentas Dios le dice al final quién va a quedarse con ello. Y esa parte, ¿por qué tenemos que considerar? Porque si nosotros ponemos ante todas las cosas, y nosotros consideramos hacer aquí y allá, nosotros nos vamos a ir envolviendo siempre a nuestros planes, a nuestros pensamientos. Y cuando nosotros vamos ubicando siempre en primer lugar nuestros planes, cuando siempre vamos ubicando en primer lugar nuestros propósitos, cuando siempre vamos poniendo en primer lugar nuestros proyectos, el que va quedando en segundo lugar, y si es que hay segundo lugar, si no es que hasta el último, siempre es Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que considerar qué es lo que hoy estamos pensando, qué es lo que hoy estamos deseando, qué es lo que hoy queremos hacer, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son las cosas que intentamos hacer para nuestra vida en este año que estamos empezando. Pero si algo tenemos que considerar es que sin Dios nada podemos hacer. Y este pasaje o esta frase, que sin Dios nada podemos hacer, yo te invito a que tú vayas a la Biblia, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 15, y este pasaje es muy conocido. Juan capítulo 15 versículo 5, hay una parte muy importante de este versículo cuando dice Jesucristo, habla en Juan capítulo 15 versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice el Señor. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros tenemos una vida separada de Cristo, si nosotros anteponemos nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros proyectos antes que Cristo, Cristo nos dice que sin Él nada podemos hacer. Aún Cristo comienza diciendo que el que permanece en Él y Cristo en Él, este lleva mucho fruto. Ahí está la diferencia. Ahí está lo que hace la diferencia de poner a Dios en primer lugar o ponerlo en segundo lugar.
Cuando ponemos a Dios, a Cristo en primer lugar, dice, este lleva mucho fruto. No se refiere a un fruto sencillo, a una cantidad pequeña. Cristo mismo dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay mayores resultados, hay mayor respuesta, hay mayor bendición, hay mayor abundancia, hay buenas nuevas, hay resultados favorables para todo lo que se pueda emprender, siempre y cuando usted, amigo y amiga, permanezca en Cristo y Cristo permanezca en él. Y dice que si usted hace esta parte, usted podrá llevar mucho fruto. Y el tema de esta tarde dice al final el versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y justamente como veíamos el relato, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 20, cómo este hombre estaba ambicionando, cómo este hombre estaba deseando y cómo estaba cavilando y planeando todo lo que tenía que hacer o lo que le era necesario hacer para seguir obteniendo, almacenando y logrando muchas cosas. Pero al final, a nosotros como hombres, como humanos, a usted, amigo y amiga, hay algo que se nos olvida. Y es justamente lo que le dice Dios a este hombre. Todo lo que has logrado, todo lo que almacenarás, todo lo que estás deseando alcanzar, todo lo que tú estás planeando, al final, ¿a quién le quedará? Y es cierto, nosotros tenemos que considerar algo muy importante, que nosotros, para empezar, nuestra vida está limitada. Nosotros no somos eternos, nosotros no tenemos una vida segura en años, por decirlo así. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo no puedo planear aún siquiera para mañana, yo no pudiera planificar aún siquiera para hoy en la noche. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Dios. Él es el que da y es el que quita. Así que nosotros no podemos disponer del tiempo a decir, ¿verdad? Dentro de tanto tiempo haré esto, dentro de tanto tiempo voy a tratar de hacer esto o el otro, cuando realmente la Biblia nos dice, ¿verdad?, cómo es nuestra vida delante de Dios. Y miren, algo que también tenemos que entender es eso, que Dios es el que provee de la vida. Dios es el que tiene el control de nosotros. Dios es el que dispone que hoy hayamos despertado. Dios es el que dispone el que hoy estemos respirando. Dios es el que dispone que cada uno de nuestros familiares hoy esté vivo. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 103. Mire, yo le quiero invitar que lea su palabra, su Biblia, ahí donde la tiene, en el Salmo 103, versículo, mire lo que la palabra de Dios dice. Salmo 103, versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios, para que usted considere cómo es nuestra vida y cómo debemos mirarla, cómo debemos antes de planear, antes de organizar, antes de todo, hay algo muy importante que tenemos que considerar. Cómo es la vida que hoy tenemos, que la cual depende de Dios, la cual Dios nos las ha dado. Pero dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 15 en adelante, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Dese cuenta cómo dice el salmista, aquí el salmista David, dice que el hombre como la hierba son sus días, va a florecer como la flor del campo, pero el viento va a pasar por ella y morirá, dice la Biblia, y perecerá, y su lugar no la conocerá más. Y qué triste, ¿verdad?, es ver, o qué difícil nos es comprender cómo nosotros nos aferramos, cómo nosotros tenemos esa mentalidad o ese pensamiento de nuestros planes, de nuestros propósitos a largo tiempo, a muchos años quizás. Cuánta gente, cuántos podríamos vernos y decir, a tantos años yo me veo haciendo esto, a tantos años yo necesito tener esto, yo quiero tener esto, quiero lograr esto, quiero obtener esto. Y la verdad, considerar lo que es la vida a la luz de la palabra de Dios nos debe llevar a comprender
que la vida, dice, es como la hierba. Así son sus días de la vida del hombre, que florece como la flor del campo, y al pasar el viento por ella, perece. De la nada podemos hoy estar y considerar que si hoy estamos aquí, en el caso de un servidor, hablando aquí frente a este micrófono y frente a esta cámara, y qué cosa podría pasar, ¿verdad? Que al rato pudiera yo perecer, mañana, no lo sabemos. Al igual usted, amigo y amiga que me está mirando en esta tarde y está escuchando esta transmisión, igual usted, no está usted en una manera de seguridad en la vida, porque la vida así es pasajera. Por lo tanto, tenemos que considerar que nuestra vida no está segura para nosotros. La vida está segura en Cristo. Ahí sí hay una seguridad. Y si usted mira qué dice el versículo 17 de ese mismo Salmo 103, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ahí habla de una misericordia, ahí habla de un favor de Dios, ahí habla de algo que Dios puede darle a usted, y dice, es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero aquellos que le temen, aquellos que creen, aquellos que andan con Dios, aquellos que consideran a Dios delante de todo, aquellos que pudieran considerar que su vida pudieran llevarla a más, pero antes darse cuenta de que es la misericordia de Dios la que nos sostiene. Y dice al final del versículo 17, y su justicia es sobre los hijos de los hijos. Y otra más que dice el versículo 18, y sobre los que guardan sus pactos y los que se acuerdan de sus mandamientos. Y hay algo muy importante que dice, para ponerlos por obras. No solamente el conocerlo, no solamente el decir, eso ya lo sé, no solamente el decir, eso conozco que dice la Biblia, no solamente decir, es que eso ya lo he escuchado, que la Biblia lo enseña, que lo dijo tal persona. No solamente eso, sino dice la palabra que es sobre aquellos que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obras, para aplicarlos en su vida, para actuar en su vida conforme a lo que Dios tiene. Así que en esta temporada que nosotros estamos iniciando, ¿verdad?, que estamos comenzando este año nuevo, tenemos que considerar muchas cosas. Sí, no es malo decir, ¿verdad?, yo tengo planes para esto, planes para lograr esto otro. No estamos hablando de que sea pecado, que sea equivocado. No estamos diciendo, ¿verdad?, que si usted ha pensado más adelante quizás en este año adquirir una casa, que sea pecado. No, sino estamos hablando de que debemos de considerar primeramente que es Dios el que debe estar en primer lugar. También debemos de considerar cómo es nuestra vida en este mundo, que si hoy podemos estar planeando mañana, ya no estaremos más aquí. Y dice, ¿y quién se acordará ni su propio lugar?, dice el Salmo 103. Y esa parte es necesario comprenderla, amigo y amiga que me está mirando en esta tarde, porque todas las cosas que nosotros podamos ver y hacer, primeramente tenemos que hacerlo conforme al plan de Dios. Mire, hay un pasaje aquí en el libro de Santiago capítulo 4, y dice el versículo 13 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios, y esta parte me gustaría que usted la escuchara, que usted la atendiera. Y dice la Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, dice la palabra de Dios. Y mire cómo compara el escritor de la carta a Santiago, mire cómo compara y dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Y ponga atención con la comparación que da esta parte de la palabra de Dios. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Se da cuenta cómo considera el escritor Santiago en esta parte de cómo es la vida? Primero dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, a tal lugar,
y estaremos allá un año. Habla de a dónde dirigirse, habla de qué tiempo estar allá y habla de algo que van a hacer, porque dice y traficaremos y ganaremos. O sea, los planes están decir vamos a tal lugar, estaremos cierto tiempo ahí y en ese tiempo que estemos en aquel lugar, cómo es realmente el pensamiento que nosotros podemos tener humanamente. Y mire, cuando dice, cuando no sabéis lo que será mañana, y es cierto esto que la Biblia nos dice, el día de mañana para todos es incierto. ¿Por qué? Porque el plan que yo pueda tener puede ser un plan bonito, un plan agradable, un plan perfecto para mí, ¿verdad? Pero al final, el dador de la vida, el autor de todas las cosas, el que nos da de su misericordia cada mañana, puede disponer otro plan para nuestra vida. Por lo tanto, dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y es ciertamente eso, amigo y amiga. Usted pudiera decir, ¿qué va a pasar mañana? Que es sábado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mañana sábado? Pues mañana sábado va a pasar esto, iremos a tal lugar y estaré en tal hora en tal lugar y estaré con tal persona. Quizás pueda usted decir, sí sé lo que va a pasar mañana, pero delante de Dios nosotros realmente no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado. Por lo tanto, yo quiero decirte el tema de esta tarde, que sin Dios tú no puedes hacer nada. Sin Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, todo lo que está en nuestra vida y alrededor de nuestra vida, siempre tenemos que estar anteponiendo y dándole el primer lugar a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña, porque realmente nosotros somos nada delante de Dios. Nuestra vida es, dice Santiago, es como ciertamente, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y qué ejemplo tan más claro podemos tener nosotros con esta parte de la neblina? Por ejemplo, aquí nosotros en este lugar, ¿verdad? Los que vivimos en esta zona, nos damos cuenta, si usted sale de madrugada, aún sean las 6, 7 de la mañana, si usted sale se va a dar cuenta sobre la carretera, aún en la ciudad hay neblina y dice usted, bueno, esta neblina, ¿qué pasa? Y van pasando las horas, ¿verdad? Y van pasando las 8, 9 de la mañana y cuando usted viene a ver, de plano esa neblina ya no existe. Y es justamente la comparación de la palabra de Dios que hace con nuestra vida. Ciertamente, dice, y hace la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si nosotros consideramos, si nosotros comprendemos y nosotros logramos entender qué es nuestra vida, nos daremos cuenta de que nuestros planes pueden ser inciertos. Podemos comprender que nuestros planes podrían no suceder. Podemos darnos cuenta que todo lo que podemos estar planeando puede haber un no. O sea, no pueden llevarse a cabo precisamente por esta parte. Porque nuestra vida es incierta. Nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Y es esa parte que tenemos que entender. Que para este propósito que podamos tener de año nuevo, podemos decir sí, hacer esto, lograr el otro, pero también considerar cómo es nuestra vida en las manos de Dios. Y algo que Jesús, y leíamos ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, que debemos de permanecer en Dios. Y si nosotros permanecemos en Él, y dice Jesús, y yo en ustedes, dice, ustedes podrán llevar mucho fruto, ustedes podrán tener todo lo que pudiéramos estar planeando siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Eso es muy importante también, siempre y cuando esté en los planes de Dios, siempre y cuando esté en la soberanía de Dios, porque yo podría estar pensando muchas cosas por hacer, pudiera estar yo planeando tantas cosas que hacer, pero en la voluntad de Dios y poniendo a Dios en primer lugar, Él podrá y permitirá y dará lo que es necesario y lo que es conveniente para mi vida. Así que muchas veces nosotros venimos a Dios, ¿verdad? Y hemos tenido la experiencia de decirle a Dios, Dios, mira esta parte, te presento este proyecto, te presento este plan,
te presento esto que estoy haciendo y mira, Señor, te pido que tú me ayudes. Y lo hemos hecho, pero ¿cuántas veces nos hemos visto truncados, verdad? En ciertos planes, proyectos o propósitos. ¿Cuántas veces nos hemos visto limitados? Y esto no quiere decir que tal vez seamos, verdad, no seamos aptos para ello, sino que cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, algo que podemos comprender es que Él es soberano, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es el dueño de nuestra vida y por lo tanto Él va a hacer lo correcto para nuestras vidas. Él va a hacer lo correcto para nosotros. Y mire, yo acabo de tener una experiencia justamente en esta parte. Hemos estado presentando a Dios ciertas cosas, hemos estado diciéndole a Dios, Señor, mira, queremos esta parte, pero queremos que sea tu voluntad, queremos que tú nos ayudes. Y mire, algo muy importante también, considerar que el tiempo depende de Dios, considerar que las cosas sucederán si Dios lo permite y en el tiempo que Dios lo permita, porque muchas veces venimos y queremos que Dios actúe, ¿verdad?, como una varita mágica, que cuando estemos orando, cuando estemos delante de Él, que al levantarnos ya tengamos lo que hemos pedido, ya tengamos lo que le hemos rogado, ¿verdad? Y a veces queremos que Dios actúe así, pero Dios no actúa de tal manera. Dios actúa en su soberanía, Dios actúa en su voluntad, Dios actúa en su tiempo y Dios actúa según sean sus planes para cada uno de nosotros. Así que, amigo y amiga, para este año que estamos comenzando, usted tiene que considerar muchas cosas. Y yo no le digo que lo que usted esté deseando, que usted esté planeando, sea pecado o esté mal. Yo no le estoy diciendo eso, sino que usted considere que Dios debe de ser el primer lugar, que Dios debe de estar delante de todo y aún considerar que nuestra propia vida, como dice Santiago, es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y pudiéramos estar como aquel hombre, ¿verdad?, de Lucas 12, del 16 al 20 que leíamos al principio, ¿verdad? Diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro y almacenaré, tendré y guardaré, ¿verdad? Y al final la pregunta que le hace Dios, ¿y de quién será todo ello? Cuando hoy vendrán a pedir tu alma, cuando hoy vendrán por ti. Imagínense, por eso nosotros tenemos que considerar siempre a Dios en todos nuestros planes, en todos nuestros propósitos, porque Dios es el primer lugar, Dios es el centro, debería de ser el centro de nuestra vida. Dios debe de estar siempre al frente de nuestros planes. A mí me gusta en un libro leía yo acerca de cómo somos nosotros humanamente. Decía que el escritor escribía y leía yo donde dice, nosotros en ocasiones somos como el pasajero de un taxi, dice, ocupamos el lugar de adelante y Dios es el chofer, dice, y de repente, y seguía yo leyendo, y cuando le decimos a Dios, queremos ir a tal lugar, Dios, y de repente Dios nos va llevando, pero nosotros vamos viendo el camino donde Dios nos va llevando y parecemos ese pasajero de taxi que va adelante, ¿verdad? Y decirle, Señor, dobla por aquí, yo quiero irme por acá, o Señor, mira, está mejor esta ruta, o Señor, y esa es a veces nuestra forma de ser. Pareciéramos así como ese escritor lo describía, ¿verdad? En ese libro y escribiendo cuando dice que parecemos esos pasajeros de un taxi, ¿verdad? Que parece que nosotros vamos a enseñar al que nos va llevando por dónde ir o cuál es la mejor ruta. Y dice el escritor, deberíamos de ser todo lo contrario, sentarnos en el asiento trasero, dice, y cerrar nuestros ojos y dejar que Él nos lleve. Y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, dejar que Dios guíe nuestra vida, dejar que Dios nos lleve siempre allí, en ese momento que le hemos puesto a Dios, en esos planes que le hemos dado a Dios en todo momento. Y mire, lo más precioso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando las cosas suceden, cuando las cosas pasan, tenemos que entender de qué manera Él hace todas las cosas, de qué manera Él va guiándonos y de qué manera nosotros vamos entendiendo
que lo que Él va haciendo es lo correcto para nosotros. De qué manera nosotros al ver las cosas cómo van pasando y pudiéramos ejemplificarlo con lo que vamos a empezar a vivir este año, ¿verdad? Lo que vamos viviendo, siempre y cuando pongamos todo en planes y manos de Dios, que le digamos al Señor, Señor, aquí están mis planes, mis propósitos para este año 2023, pero Señor, son los míos. Hazme entender si son los tuyos. Guíame, Señor, si son los tuyos. Llévame en esto si son tuyos, Señor. Y mire, algo que nosotros vamos a ir viendo al paso de los días, al paso de las semanas, al paso de los meses y aún al final del año nos volverá a tocar a recapacitar, a reflexionar. Y algo que nosotros tenemos que entender es que todo lo que pase, siempre y cuando demos el primer lugar a Dios, siempre y cuando nuestros proyectos y planes estén en manos de Dios, vamos a lograr comprender que los resultados, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos pasando es voluntad de Dios. Y mire lo que dice la Biblia, esta parte yo quiero que usted la comprenda. Romanos capítulo 12, dice la palabra de Dios, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire lo que dice la Biblia, que usted no debe de conformarse, usted no debe de estar conforme a las cosas que se viven en estos tiempos. ¿Y esto qué quiere decir? No podemos decir que todo lo que está pasando es bueno, no podemos decir que todo lo que está pasando es correcto. Dice, y no nos debemos de conformar a estos tiempos, a este siglo, sino dice que debemos de transformarnos, debemos renovar nuestro entendimiento, debemos de renovar esa manera de pensar a través de la palabra de Dios, a través de la búsqueda de Dios, porque en Dios vamos a encontrar la respuesta, pero sobre todo nuestra manera de vivir y en nuestro diario caminar, lo que suceda, dice el escritor a los romanos, dice, para que comprobéis, estoy leyendo Romanos 12, capítulo 2, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, necesitamos estar en Dios, necesitamos poner nuestros planes en Dios, necesitamos nuestros pensamientos, centrarlos en Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar para que podamos comprobar, dice, cuál es la buena voluntad de Dios. Y aquí me habla de una voluntad de Dios, pero Pablo antepone un adjetivo y dice, cual sea la buena voluntad de Dios. ¿Y por qué hablamos de esa buena voluntad de Dios? Porque todo lo que proviene de Dios es un don perfecto, es algo que Dios siempre va a ser bueno. Por lo tanto dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esta buena voluntad de Dios, cuando usted, amigo y amiga que me está escuchando esta tarde, cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando pone sus propósitos, sus planes ante Dios, cuando usted viene a Dios y le dice, Señor, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo planeo, estos son mis propósitos, pero Señor, los pongo delante de ti para que seas tú quien me guíes, para que seas tú quien me dirijas, para que seas tú quien me lleves en ellos. Y dice que nosotros entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y hay algo muy importante, que cual sea el resultado, cual sea lo que veamos, lo que vivamos, lo que pasemos como resultado de lo que nosotros le hemos pedido a Dios, dice que será buena voluntad, la buena voluntad de Dios. Pero también habla de algo muy precioso que tenemos que comprender, que es agradable y es perfecta. Quizá no sea el plan como yo lo quería, quizá no dé los resultados como yo los quería, pero yo los puse en manos de Dios, pero yo he rogado a Dios que Él lo considere. Quizá no es el resultado en mi proyecto como el que le he pedido a Dios, pero si he considerado a Dios como el primer lugar, si he considerado a Dios como el que va a guiar mi vida en este año, si he considerado a Dios que Él tome el control de mi vida, de mis planes, de mis propósitos, de todo lo que me rodea, si es Dios el que le voy a dar el dominio absoluto de mi vida, de mi ser, entonces yo voy a saber que su voluntad es buena, será agradable y será sobre todo perfecta. Qué precioso es que lleguemos a comprender esta parte de la palabra. Y mire, cuando nosotros consideramos a Dios ante todo,
la palabra de Dios se cumple en nosotros. La palabra de Dios podemos vivirla sin ningún problema y no habrá ese reclamo, no habrá esa queja a Dios, no habrá aquello que podamos decir, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo, Dios? Y mire, le voy a decir algo, sí, yo he pasado por esos momentos, que me he sentido frustrado, se los digo delante de Dios, y he pasado por esos momentos en los cuales quizá mi mente humana me ha llevado a divagar, y en esos momentos quizá he tenido esos pensamientos, pero cuando encuentro este pasaje justamente y que a mí me impacta, Romanos 12:2, cuando dice que tenemos que comprender y entender y renovar nuestro entendimiento, porque ahí solamente vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo caigo en mi frustración humana, así decirlo, cuando yo caigo en mi tristeza humana, cuando yo caigo en esa decepción de mí mismo, en momentos que me ha tocado, de repente la palabra de Dios viene y me dice que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, pero sobre todo que es perfecta. Y esto que me da a entender que es perfecta, que Dios ha dispuesto, que Dios ha decidido, que Dios ha dado su voluntad perfecta. ¿Qué quiere decir? Que ha hecho lo correcto para mi vida y hará lo correcto para tu vida, amigo y amiga. Por eso te quiero decir esta tarde, el tema de esta tarde es: sin Dios nada podemos hacer. Este año que tenemos por delante, llevamos 6 días, nos faltan 359 días por delante, si Dios así lo permite. Tenemos que considerar, no seamos como aquel hombre, ¿verdad?, que leíamos en Lucas 12, hagamos más grandes nuestras bodegas para almacenar todo lo que vendrá, pensando a futuro, y digamos, ¿verdad?, a nuestra alma: gózate, bebe, come, estate tranquila, reposa, porque tendrás para muchos años. No sabemos, ¿verdad? Acuérdese que dice la Biblia que es como la hierba del campo, que cuando pasa el viento por ella, enseguida perece. Y lo mismo dice Santiago, que como es nuestra vida, dice que es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y después desaparece. Y mire, algo que tenemos que también analizar, que todo lo que hemos vivido en 2 años, 3 años para acá, a partir del 2020, cómo nuestra vida cambió. Y mire, yo tengo una manera de relacionar mi vida y los planes que teníamos, y no mío solamente, sino mucha gente lo vivió. Y mire, yo he platicado con algunas personas y les he dicho: mire, nosotros íbamos corriendo en la vida, nosotros íbamos corriendo con nuestros planes, nosotros íbamos corriendo con nuestros proyectos laborales, en familia, en todo lo que pudiéramos involucrar, ¿verdad? Todos los planes. Y de repente les digo, con todo esto que pasó de la pandemia, y se los digo así literalmente, de repente nos encontramos con un muro y chocamos contra esa pared, chocamos contra ese muro, y ¿sabe qué? Ahí nos detuvimos, ahí se truncaron todos los planes, no solamente de nosotros que vivimos aquí en Comalcalco, no solamente de la gente de Tabasco, no solamente de la gente de México, sino la mayoría de la gente del mundo. ¿Cuántos vivían sus planes? ¿Cuántos estaban queriendo llevar a cabo sus proyectos? Y de repente nos encontramos con esa pared, con ese muro que Dios permitió, que Dios hizo, para que de repente pudiéramos detenernos. ¿Y sabe para qué? Y lo considero de esta manera, de manera personal, para poder mirar al cielo y darnos cuenta de que tenemos que considerar a Dios. ¿Y cuántos seres amados no perdieron la vida? ¿Cuántos seres amados hoy ya no están con nosotros? Y es ahí donde nosotros podemos comprobar que nuestra vida es así de frágil, que nuestra vida es así, de esa manera. Por eso, amigo y amiga, usted que me está mirando en esta tarde, usted debe de considerar lo que es su vida, sus proyectos, sus planes, pero más que todo ello,
considere que ante todo Dios debe de estar. Dios debe ser el centro de su vida. Dios debe de ser el centro en su hogar. Dios debe ser el centro en su trabajo. Dios debe de ser el centro en su negocio. Dios debe de tener el primer lugar en todo, para que podamos nosotros estar allí seguros y saber que los resultados que podamos tener, que las consecuencias o lo que vayamos alcanzando, debemos de comprobar, como dice Romanos 12:2, que esa parte es agradable y perfecta, que esa parte que nosotros estamos viviendo allí, vamos a estar considerando que es Dios en su buena voluntad, Dios en su agradable voluntad y Dios en su perfecta voluntad, que no habrá duda de que si hemos puesto a Dios delante de todo, podemos decir, como dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 5, ¿verdad? Estaremos con Él y Él con nosotros y llevaremos muchos frutos. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Y ahí mismo en Juan, nosotros podemos encontrarla en Juan 14, ahora en el versículo 4, mire qué recomendación. Juan 15:4, mire la recomendación que nos dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la recomendación de la palabra del Señor en esta tarde. Permanezcamos en Dios. Él va a permanecer en nosotros. Démosle lugar a Dios, démosle lugar al Señor, que Él permanecerá en nosotros. Si nosotros hoy reconocemos que Él es el que nos gobierna, que Él es el que nos da la vida, que Él es que nos sostiene, que es su misericordia la que nos ha levantado, es ahí donde nosotros tenemos que comprender que nuestra vida estará segura. Y todo tenemos que hacerlo bajo su voluntad, aceptar que las cosas que estamos viviendo, que las cosas que estamos pasando, todo siempre va a ser agradable, perfecto y bueno. Por eso cada uno de nosotros hoy estamos a tiempo, estamos comenzando este año apenas, estamos llevando apenas 6 días y yo creo que es tiempo todavía que tengamos ahí ese momento de reflexionar y de darle el primer lugar a Dios. Que la palabra de Dios en esta tarde nos haya dado esa oportunidad, ¿verdad? Para que podamos nosotros comprender que es Dios el que tiene que darnos esa bendición de que nuestros planes y nuestros proyectos se puedan llevar a cabo. Como dice su palabra, sin Dios nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Amigo y amiga, yo te agradezco que me hayas escuchado esta tarde, pero te pido de corazón, considera a Dios ante todo. Considera al Señor como tu Dios, como el todo de tu vida, como el todo de tu negocio, el todo de tu hogar, el todo de tu familia, el todo de tu trabajo. Considera a Dios en primer lugar. Aún las cosas pudieran ser adversas, aún las cosas pudieran salir no como quieres, pero acuérdate lo que dice Romanos 12:2, que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Y si tú eres renovando tu pensamiento en la palabra del Señor, si el Espíritu Santo tú le das lugar a tu vida para que renueve ese entendimiento, podrás comprender que las cosas son así, conforme a la voluntad de Dios, que para tu vida son buenas, agradables y perfectas. Yo tengo ese hábito de decirle al Señor en mis oraciones: Dios, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que me has permitido hacer, y lo he hecho en muchas ocasiones y mayormente lo hago, decirle a Dios: gracias por todo lo que me has dado. Pero yo le agrego algo siempre en mi oración y le digo también al Señor: gracias, Dios, por lo que te pedí y no me diste, por lo que te pedí y no lo logré, por lo que te pedí y no he alcanzado. Y le digo al Señor, porque yo sé que está dentro de tu voluntad el no dármelo, el no tenerlo. Y esa parte es muy importante, amigo y amiga, que usted me está mirando esta tarde y me está escuchando. Considere que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Así que en este año que estamos comenzando, sin Dios nada podremos hacer. Sin Cristo nada podremos hacer. Y como dice su palabra, si permanecemos en Él, si le damos el lugar a Él y si Él es el primer lugar siempre en nuestra vida, Él estará en nosotros y llevaremos mucho fruto. Amigo, así que en esta tarde yo te invito
que pidamos a Dios que nos ayude a que siempre nuestros pensamientos vayan dirigidos a Él, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos gobierne, para que Él nos lleve por donde caminar. Acuérdate en la historia del pueblo de Israel, dice la Biblia allá en el Éxodo, que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de aquella servidumbre, de aquella esclavitud. Y dice la palabra de Dios ahí cuando habla el relato de cómo Dios sacó al pueblo de Israel. Dice que lo llevó por los caminos, dice, hacia aquella tierra prometida, pero los llevó por unos caminos, dice, que libró, dice, la tierra de los filisteos, dice, para que ellos no se desanimaran al ver, dice, las batallas y las guerras. ¿Qué quiere decir esto? Dios sacó al pueblo de Israel y lo guió por el camino más correcto, más perfecto, porque sabía que por el otro lado podían suceder cosas que a ellos no les iba a ayudar. Lo mismo hace Dios con usted, amigo y amiga. Lo mismo hace Dios conmigo. Él, cuando le damos el primer lugar y reconocemos que Él es nuestra guía, Él nos va a llevar por los caminos correctos. Él nos va a llevar por ese caminar donde será lo mejor para nuestra vida. Te invito a que hagamos una oración y demos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Dios, te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tu palabra, de este consejo, Dios. Que cada uno de los que estuvimos, Señor, pendientes, gracias, Dios, que hayamos podido, Señor, comprender lo que tú nos quieres decir. Gracias por este programa Sembrando el Evangelio de Jesucristo, que ha sido de bendición para muchos, Señor. Gracias, Dios, por esa oportunidad que nos das de estar siempre, Señor, transmitiendo para gloria de tu nombre, Dios. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Ayuda a aquel que está buscando, Señor, siempre esa guía, aquel que está necesitando, Señor, que tú lo dirijas. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando puedan reconocer que tú eres el que merece el primer lugar en su vida y que tú eres el que nos ayuda. Muchas gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Eva Madrigal Peregrino, Fernando García, Leticia Espinosa, Aurora Amparo. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias por haber estado siguiendo nuestra transmisión a través de la página Betel y su campo. Y muchas gracias a usted, amigo y amiga, que está en la señal de Canal 18, un canal, una televisión diferente. Muchas gracias por habernos dado en esta tarde la entrada a sus hogares. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Excelente tarde. Sembrando el Evangelio de Jesucristo presentó